Hotel Las Dunas es un lugar mágico en pleno corazón de la Costa del Sol, en primera línea de mar, situado en un oasis de armonía y tranquilidad, enfocado en la salud y en el bienestar de sus huéspedes. Desconecten del estrés y la monotonía del día a día y disfruten de fines de semana de relax. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar ni a la actividad ni a la vida saludable. Descubran Hotel Las Dunas, Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Bueno, hay tres abogados en la mesa, con lo cual, pues claro, pues quién mejor que ellos. Hoy ya os prometí que un día iba a tocar hablar de esto en serio, de verdad, y por extenso, y hoy es el día. Simplemente me voy a limitar, ponedme cuando podáis las imágenes, esta mañana se han manifestado pues, los letrados que, como sabéis, pues llevan desde mediados o desde finales de enero en huelga, frente a las puertas del Ministerio. Ahí los veis, hay alguna portavoz, no es necesario porque ya nos lo van a explicar nuestros contertulios un poco de qué va esto, y sobre todo también aclarar, bueno, ellos, el lema de ellos y lo que gritaban esta mañana es, acusaban al gobierno de, y abro comillas, mentir, pactar y no cumplir. Bueno, entonces vamos a hablar exactamente de las causas de este conflicto laboral, pero lo primero que hay que explicar, Fernando, te lo digo porque no todo el mundo lo sabe, incluso pues los que somos legos en materia de derecho, hay gente que confunde pues con a un secretario o a un letrado, pues lo confunde con el secretario del juez, hay gente que lo mezcla también con la figura del procurador, que no todo el mundo entiende muy bien lo que es un procurador ni lo que hace, claro. ¿De qué estamos hablando? Bueno, pues estamos hablando de la parte principal de cualquier procedimiento, ¿no? O sea, aparte del juez, claro, evidentemente, y aparte de las partes, ¿no? Pero la parte fundamental de cualquier procedimiento, que es la que señala, la que organiza y la que realiza. La que reparte, vamos. Sí, vamos, el que tiene el control de ese procedimiento realmente para llevarlo luego a la ejecución, ¿no? Del mismo, ¿no? Que vaya a sala y se proceda a la ejecución del mismo, y bueno, en fin. Pero aquí el problema es que yo creo que existe un acuerdo tácito por parte del gobierno, que en un momento dado, sí es cierto, como muy bien dice el sindicato de ellos o los representantes de ellos, pactaron con el gobierno, fuera de lo que a nosotros nos puede parecer bien o mal, pero es cierto que lo pactaron, con lo cual es un acuerdo tácito y como acuerdo tácito pues están ahora obligados al Ministerio a de no cumplir. Claro, efectivamente, como acuerdo tácito, porque en sí mismo es eso, ¿no? Cuando tú pactas algo y das tu consentimiento, lo que estás provocando es un acuerdo tácito que o bien se lleva a la práctica o bien queda reflejado en unas disposiciones que se van a llevar a la práctica. En este caso serían unas subidas que quedarían. Pero claro, aquí hay muchos flecos, ¿no? Aquí hay muchos flecos. Está Hacienda, pues está el Ministerio de Justicia. Vamos con ellos. Ayer o anteayer alguien puso en la mesa que, claro, se llegaban a pedir subidas que yo no sé si son... Carezco técnicamente de criterio para formar un juicio, ¿no? Pero disparatadas. Alguien puso sobre la mesa aquí la cifra de 1.000 euros al mes, más o una cosa así. Bueno, sí, aproximadamente, no llega a los 1.000 euros, porque quieren equipararlo a lo que serían los sueldos de los jueces. Lo que se pactó concretamente en abril fue hasta un 83%, hasta máximo un 83% del sueldo del salario de un magistrado fiscal. Sí. ¿Cuánto puede ganar un magistrado ahora? Bueno, me imagino depende. Que es categoría. Es un funcionario tipo A. ¿Eso qué es lo que llamamos grupo de la administración? Grupo de administración, 30, ¿no? el máximo. Es un magistrado el máximo. Eso que son 4.000 euros al mes. Aproximadamente más netos. O menos. Sí, es lo que te, y pero depende en qué estadio se encuentre, porque no es lo mismo un juez de primera instancia que un juez del Supremo, un juez o de la audiencia provincial. O de una audiencia provincial, por ejemplo. Es distinto, pero que básicamente, son el grupo superior que hay del funcionario en España, ¿sabes? Como el mismo que un catedrático. Sí, un catedrático, que un notario, que un registrador, que un técnico comercial del Estado. Exacto, es a nivel. Y lo que ellos pactaron, y se acordó en abril del 2022, es que se trataría de emular o de llegar a la cantidad máximo de un 83% de respecto a la retribución que cobra el resto de los funcionarios. Digo, me refiero a fiscalía fiscal y judicatura y jueces. Claro, y no ha cumplido el gobierno. Es decir, el problema está en que estos señores que están en la calle, que son secretarios y que a veces hacen su función, su magna función, lógicamente en cualquier procedimiento judicial, porque son básicos para que se, como ha dicho antes mi compañero Fernando, en que se constituya una de las cosas la tutela judicial efectiva y aparte de los derechos y que se garantice, igual que el fiscal lógicamente garantiza que se cumplen los criterios y que lo postulado de la ley, ellos son iguales, es decir, con lo cual, a ver, tienen razón, pero que es que
por eso lo que no sé es que Pilar Job, que ha sido magistrada, que viene del mundo de la judicatura, que ha vivido y ha mamado de esta situación, me crea tanta... Lo primero, no confío absolutamente, digo, independientemente de la ideología, pero sí de la gestión. O sea, si el Ministerio de Justicia no funciona, o sea, este país ya se ha ido al carajo. Ahí es donde quiero ir ahora por avanzar en el debate. Vamos a ver, yo he oído esta mañana en la radio una cifra que me ha parecido una salvajada. 300 o 300 y pico mil procedimientos suspendidos. No sé si paralizados o retrasados. Y a todo eso, don Eurico, tiene usted que añadir todas las demandas y todos los escritos que se han presentado desde el día 20 y tantos de enero. Todavía, y que las que no han entrado, don Fernando. Es decir, que están sin proveer. Es decir, tú metes... Y esto es un cuello de botella que va a ir aumentando, los dos Fernandos, Manuel, que va a ir aumentando día tras día, se va a ir exponencialmente. Exponencialmente, que va a llegar el caso es que, claro, con razón decía no sé quién, no sé qué organismo público decía hasta incluso los propios secretarios de establecer este año como causa el refuerzo en agosto, que sea hábil, ¿sabes? Que no sabemos que es inhábil, pues hábil, claro, con lo cual ya me quedo sin las vacaciones. Bueno, Manuel, no sé si quieres añadir alguna cosa. Yo lo que quiero decir alguna cuestión es que es un tema que no solamente nos afecta corporativamente a los abogados, que nos afecta evidentemente, sino que afecta a toda la sociedad, porque la idea que se tiene de los pleitos civiles y los penales, que podemos decir que es el núcleo, pero hay muchos temas de derecho de familia. Muchos temas que son fundamentales, temas de divorcios, separaciones, todo el tema que podemos decir también de la custodia de los hijos. Cosas civiles, deudas. Mucho que afecta a la gente muchísimo, ¿no? Y para digerir todo ese gran, podemos decir, presa que hay de asuntos paralizados, va a haber que trabajar mucho para poner al día rápidamente. A lo mejor habría que reforzar los juzgados para tratar de sacar todo ese trabajo. Con ese número de funcionarios increíble que ha aumentado la Administración española, pues a lo mejor habría que reclasificarlo y llevarlo donde hace falta. Porque hay sectores en España que es curioso. El sector público aumenta, la seguridad social cada vez tiene menos funcionarios. La seguridad social ahora mismo está colapsada y lo comentábamos ayer también. Y el tema de los juzgados también es dramático y lo que va a pasar con toda esta demora. Por lo tanto, también el ministro encargado de Administración Pública debería estar haciendo un plan de emergencia para recalificar a la gente, llevarla a la seguridad social, a la Administración de Justicia, pero a lo mejor eso es pedir peras al olmo en el Estado de España. Lo único que funciona es Hacienda, que alguien lo dijo ayer hablando, dice la Seguridad Social, vas, oye, te jubilas, vas a solicitar tu prestación tal, y para conseguir cita te tiras 3 o 4 meses en la Seguridad Social, que a mí lo que más escandaloso me parece, perdonad la expresión castiza, es hay trapicheo. Hay un mercado negro, que consiguen cita y luego la venden y tal. Hacienda funciona bien. Era David, ahora recuerdo, era David Gómez el que decía... A 20 euros se cotiza, creo, la cita. A 20 euros. Me parece un maldito, como diría, un maldito escándalo. Creo que era David el que decía, esto no sé si es posible jurídicamente o no, técnicamente, o puede crear precedente. En los últimos días un juez, creo que era en Oviedo, que había, por algún tipo de procedimiento o fórmula legal, que había hecho primar el derecho a la tutela judicial efectiva y que el juicio saliera adelante incluso sin la participación del pero claro, eso era discutible. Se puede. A ver, técnicamente parece ser que se puede. Lo que pasa es que no se garantiza, es decir, que lógicamente no se garantiza todo, es como si la intervención del Ministerio Público, del Ministerio del Fiscal. Es decir, en un procedimiento penal la Fiscalía tiene que estar tiene que estar, porque él tiene que dar, es de alguna forma el que garantiza que el procedimiento se lleva acorde con lo que se... Claro, el secretario dice ciertas cosas que no... Puede. Lo que pasa es que el carajal que tenemos montado es tan grande en este momento, y ellos lo saben, o sea, aparte del consentimiento tácito que el gobierno les dio creo que fue en abril, ¿no? Bueno, pues Carajal está montado, porque claro, todos los procedimientos están paralizados, los que tendrían que haber entrado no han entrado. 305.000, lo vuelvo a repetir, que en 4 días nos ponemos en medio millón de procedimientos suspendidos. Que cada día, don Enrico, están entrando un montón de procedimientos. Como tú dices, la progresión no es aritmética, es geométrica. Llevan 2 meses, llevan 2 meses paralizados, son 300.000 casos. Un tercer mes va a implicar cerca de los 300. Otro 100 y pico más. Estamos hablando de un consentimiento tácito, no sabemos si hay una firma o no. A mí me resulta extraño que, siendo la ministra de Justicia magistrado y viniendo de donde viene, no saque este tema adelante, con lo cual me da la sensación que están liados con lo del sí es sí. Tanto razón tiene uno cuanto razón tiene otro.
Y yo aquí voy a ir a lo más, ¿no? Es decir, yo creo que aquí tenemos que empezar a poner coto a este tipo de violaciones de los derechos de los demás. Es decir, aquí lo que realmente necesitamos en España es una ley de huelgas. No, necesitamos una ley de huelgas. Vamos a ello, que no es la primera vez que lo tocamos. Necesitamos una ley de huelga. Regulada ley por un decreto preconstitucional. Bueno, y que ningún gobierno ha tenido narices para... Es que te estás metiendo con un derecho fundamental, sí, que es el derecho a la huelga de cada uno. Yo no estoy negando, negando el derecho a la huelga, porque mire usted, señor letrado, si yo llevo 4 años esperando a un juicio y ahora me lo suspende y tengo que esperar 4 años, ¿a quién le pido yo responsabilidad? ¿Al secretario lleno de complejos que ahora se llama Laje? ¿A ese señor le tengo yo que pedir responsabilidad? ¿O a quién? Aquí lo que hay que empezar a pensar en una ley de huelga, y hay que pensar una ley de huelga tanto para el sector privado como para el sector funcionarial, es decir, para los de los funcionarios. Cuidado, ¿eh? Ayer decía Bermejo, recordaba, y yo creo que estaba bien traído, Juan Carlos Bermejo ayer o anteayer, decía, ¿recordáis el conflicto de los controladores aéreos de 2011? Que se militarizó. Se militarizó. Claro. La posibilidad de militarizar esto para garantizar los derechos fundamentales. Y conforme aquí hay colisión de dos derechos, de un derecho fundamental, que es el derecho a la huelga, y un derecho que tienen los sujetos que tener una justicia rápida, ágil. Y alguno tendrá que primar. Sí, el problema es que abrimos melones y no los cerramos, porque hablamos del derecho a huelga y quien paga todas estas situaciones es el usuario de la justicia. Pero luego hay otra cosa. Pero independientemente de hacer una ley de huelgas, garantizando todos los derechos, también tenemos que hacer una ley para el funcionariado. Es decir, porque claro, aquí el funcionario, yo que tengo el despacho cerca de algunos juzgados de Madrid, me he cruzado con muchos secretarios judiciales que dicen, ¿y hoy qué haces? Dice, no, yo he venido a trabajar. Yo he venido y me tomo un café y me marcho, así no me quitan el sueldo. Eso es lo que están haciendo. Vienen, se van, se toman el café, que me los he cruzado y los he oído. Fabuloso. Y los veo todos los días tomando café en los bares alrededor. Cuando tienen 350.000 casos pendientes de los hilos, cuando tienen a toda la abogacía paralizada, cuando tienen a muchos abogados, pues no hablamos de los grandes despachos y de los grandes abogados, también tenemos que ponernos que hay abogados pequeñitos, que sacan un caso o 2 casos o 3 casos y son lo que le da el sustento diario. Entonces, yo pido... Es verdad que hay otro ejemplo parecido. Yo pido una ley de huelga. Al revés, que también hay gente que aunque se compromete a hacer su trabajo, intenta a la medida que puede sacarlo. Sí, porque yo pido me consta una ley de huelga y pido que los funcionarios que tienen garantizada de por vida desde que entran a trabajar en su puesto de trabajo hasta el último día de vida que tienen, cobrando, es decir, que no pasa ninguna penuria como el que se dedica al sector privado, también se le penaliza este tipo de cuestiones. Porque estos señores, descaradamente, están pidiendo un aumento salarial del 1.100 euros. Señores, 1.100 euros. ¿Saben lo que son 1.100 euros? 1.100 euros a día de hoy es el salario mínimo interprofesional. Y eso es lo que piden estos señores. Piensen ustedes lo que quieran. 350.000 casos paralizados, toda una profesión paralizada. Esto no afecta solamente a los abogados, esto afecta a las personas que defienden a los abogados. Es decir, a 350.000 españoles contra otros 350.000, a 700.000 españoles. Aquí van años de trabajo, años de penuria, años de sufrimiento, porque recordemos que estar en litigios no es risorio, no es como lo que hacía la amiga Pam, porque no todos los litigios son iguales, porque antes decía Manuel, litigios de familiares, familia, claro, familias, separaciones, claro. Luego, por ejemplo, no me temas de lo mercantil. Hay veces que cuando la sentencia llega, ya ha muerto el... Sí, claro, ya ha muerto el sentenciado o el interesado. Si es que es tremendo. Ahora, lo increíble es que no quieran negociar el gobierno, y además la hipocresía se nos escapa. La hipocresía oficial es alarmante, porque se le echan cara, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid, que no negocia con los médicos para resolver, y en cambio ellos con los letrados de justicia no negocian. O sea, lo que critican en el ámbito autonómico, ellos no se lo aplican. ¿No será que hay un interés político? No sabemos qué es lo que hay ahí, no sabemos qué es lo que hay ahí para que no quieran negociar con... Salvo. O sea, ¿por qué quieren crear ese grado de confrontación tan grande? ¿Que hay contra el gobierno? Porque esto va a acabar crispando a la sociedad,
Lo que yo no entiendo es cómo han llegado a ese acuerdo, porque claro, si tú no quieres negociar, no negocias. Entonces, claro, no te sientas, no negocias. Pero alguien ha visto el acuerdo, Fernando. Pero no, es que existe, Claro, según el sindicato de ellos, existe un acuerdo tácito. bueno, Y ese acuerdo tácito es porque alguien del Ministerio de Justicia ha dicho que sí. Porque si hay negro sobre el blanco firmado, claro. ¿Sabéis dónde hay un verdadero problema que cualquier día va a estallar? En las prisiones españolas por los permisos. También. Sí, claro. Ahí hay un problema tremendo. Le han dejado todo al juez de penitenciaria, le han dejado todo el marrón. Aquí toca todo. Si es la profesión del diablo, porque toca todo. Y además es cierto. O sea, cuando en este momento tienes entre ellos estoy yo, por otros lados, los usuarios que estamos en espera, por otros lados también estoy yo, en espera de sentencias y en espera de resoluciones y en espera de... Es que llevamos desde antes de la pandemia también esperándolo. Sí, claro, es que el tema de la pandemia... Es que nosotros lo sabemos. De meter procedimientos desde antes de la pandemia. ¿Qué le estás diciendo a la persona que...? Claro, es que ese es el problema que tenemos. Yo llevo juicios celebrados, el que máximo, en septiembre, principios de septiembre del año 22, que todavía no tengo sentencia. Claro, del 22. ¿Y a qué espera su señoría? Pues no del 22. Te hablo de mi caso particular, y que hay una empresa detrás que vive de empleados y vive que tiene su trabajo y que lógicamente lo que se estaba reclamando le interesa muchísimo porque es económico. Ese tipo de cosas no ocurren en la economía privada ni en el mundo privado. ¿Por qué tiene que ocurrir eso en lo público? Que una justicia lenta es una injusticia. Exacto. Claro, absolutamente. Claro, yo que soy periodista y que busco siempre el titular, porque es para lo que quedamos los periodistas, sabemos un poco de todo y al final no sabemos de nada. Pero bueno, por lo menos intentamos buscar lo nuclear o lo que pensamos, nos parece que le puede interesar a la gente. ¿Corre la justicia el riesgo de verse colapsada? Cuando digo colapsada es bloqueada. Sí, es que está bloqueada. Cuando digo bloqueada, es que ahora mismo está. Un lockout es otra cosa, ¿no? Pero bloqueada, colapsada. A fecha de hoy está bloqueada. Ya lo está. O sea, no podemos, o sea, no hay resoluciones, no hay procedimientos los penales que están, algunos están. O sea, entonces aquí tenemos un problema. El problema es que solamente llevamos 2 meses. Todos los telediarios. Porque es una algaraba más del gobierno, don Eurico, porque perjudica. Por eso hago la pregunta, ¿quién se ha sentado con ellos? ¿Quién ha dado el acuerdo tácito? Porque el culpable es ese. Quien haya entregado, quien haya dado... Pero ¿por qué no lo saca? ¿Por qué el sindicato no saca el acuerdo tácito? No, es que, vayamos... Pero desde luego lo hay, luego lo hay porque si no, no se manifiestan. Sí, pero ellos hablan de boquilla, pero no lo sacan. Pero porque lo hay. Pues que lo saquen. Si lo sacan, el gobierno se va a ver obligado. Estoy seguro que lo hay. Si no, estos señores no revolucionan. Pues alguna carta se está escondiendo, una de las dos partes, porque si lo hay y salen a manifestarse y no lo sacan, es que no lo hay. Pero ya te lo digo yo, es que no lo hay. Esta crispación al gobierno no le favorece, ¿eh? Ahora que vamos a entrar en mayo en las elecciones y tal... Eso es aparte. Es un problema del gobierno directamente. Y además se ha negado a negociar, ¿eh? Me parece un error inmenso. Eso es diferente. Pero eso que estás poniendo sobre la mesa ahora es diferente. Pero si hay un acuerdo y está firmado, sacadlo. Sacadlo, dejarlo de manifestar y sacadlo. Y pregunto también desde el punto de vista del usuario, es por qué no se sienta el gobierno a negociar. No hay nada, es que esa es la realidad. Hay otra cartera, pues supuestamente hay otra cartera que invalida de alguna forma el acuerdo alcanzado de subir el sueldo, tratar de subir el sueldo hasta un 83% al resto de profesionales. Hacerlo en varios tramos, algo. Claro, Manuel, que no intenten. Pero por esa regla de 3 todos pedimos. No, claro, sí. Todos pedimos 1.100 euros. Pero lo que ha dicho muy bien don Francisco, 1.100 euros es un salario mínimo interprofesional. Oye, lo pedimos todos los españoles. Claro. A mí me haría muy bien. Y no podrá tener que ver que la vicepresidenta de Trabajo sea Yolanda Díaz, la ministra de Justicia es del PSOE, digo, no se me da, igual es una tontería lo que estoy diciendo, el ministro de Seguridad Social, el señor Escrivá, es socialista, la ministra de Economía, que también es vicepresidenta, es del PSOE, es decir, al final podemos estar hablando... ¿PSOE y ultracomunista? Perdón, estamos hablando de que ya hace tiempo que... No digo que España sea un Estado fallido, los Estados fallidos son los que tienen 2 gobiernos. Estoy pensando en uno, por ejemplo, Libia, pero claro, aquí es que ya tenemos 2 gobiernos y que además se dedican a segarse la hierba debajo de los pies, o si os gusta el fútbol, a jugar al límite del reglamento, a entrar con los tacos por delante los unos contra los otros. Pero ahí la clave puede tener algo que ver, digo, no sé, son preguntas que yo me hago. Clave, Justicia y Hacienda debe ser la clave. Sí, por ahí y es raro que no llegue a un acuerdo, por lo menos, oye, es 83% de convergencia. O que si no hay dinero, don Manuel, que se lo diga. No, vamos a hacerlo por tramo. A lo mejor este año
año, un 10 del año, y en 5 años a lo mejor llegamos a lo que queréis. Pero eso venía diciendo el portavoz del sindicato desde hace un mes, algo, que tenían como un 15% aprobado desde hace 3 o 4 años y que no se lo había satisfecho en las nóminas, ¿no? O sea, que ya le deben un 45. Que son atrasos, claro. Que vienen de atrás. No, si ellos tienen razón. Pero, si yo no digo que tengan razón, pero si tuvieran razón y tuviera un acuerdo, lo dirimirían y obligarían al gobierno a llevar. Ya, pero cuando el acuerdo está tácito y no está suscrito por las partes y se entiende que hay un acuerdo tácito directo, no tiene por qué figurar. Entonces nos están engañando. Bueno, lo que sí que está claro que el que tiene que hace aguas es el gobierno, que es por donde viene todo el problema. O sea, el problema viene del gobierno. Y además lo que hace Gala, que en todos los conflictos hay que negociar, pues negocia. Claro, sigo insistiendo, ¿por qué no se sienta Pilar? Pero tú, ¿por qué quieres pasar una negociación en un acuerdo tácito que no existe porque no lo esgrimes y te vas a manifestar a la Puerta del Sol? ¿Qué te vas a manifestar? ¿Contra Isabel Díaz Ayuso? Al famoso protocolo que nunca supimos si existía, es que ya está bien. Si el protocolo dice lo de sanidad, ¿no? Claro, si eran los amiguetes del ministro. Bueno, pandereta. Ya hemos charlado un rato de esto, seguiremos, como decía el maestro, seguiremos informando. Oye, os supongo enterados de las novedades del caso Tito Berni, que tengo yo la sensación, esta le va a gustar a Fernando y a mí también, claro, porque hemos tenido la Guardia Civil en casa y nos duele especialmente. Tengo yo la sensación de que, aparte de que, oye, haya algún mando superior de la Guardia Civil que pueda estar pringao, presuntamente, que cada palo aguante su vela y que se dirima la justicia y tal, pero como que ya desde el punto de vista del pobre y humilde analista político, que vuelvo a repetir que me considero que sabe un poquito de todo y al final no sabe mucho de nada, pero intenta conservar el olfatillo, que quieren convertir el caso Mediador o el caso del Tito Berni, que no se reconoce a sí mismo como Tito Berni, vuelvo a repetir, me parece un escándalo que hayamos escuchado las filtraciones de las declaraciones judiciales con un interrogatorio impecable de su señoría y las respuestas del tal Curbelo pero hombre, pero es que me parece un escándalo, ¿no? Y joder, ¿para qué están de cuando se decreta un sumario como secreto y todo esto? Bueno, pues lo están convirtiendo en el caso Cuarteles. ¿Por qué? ¿Qué es lo último? ¿Qué es lo de hoy? Lo de hace unas horas. Han detenido al responsable de la comandancia de Tenerife. Vale, ya sabíamos que había un general que a le sacan en todo momento y a todas horas en La Sexta. Joder, sale más el que lo tienen encarcelado, porque decían, ¿te acuerdas, Fernando, desde el primer día que como este hombre conocía muy bien, por razón de su trabajo, pues el Sahel, determinadas zonas de África, que se podía alargar con viento fresco, que había riesgo de fuga y tal, y por supuesto La Sexta y los medios gubernamentales o los medios como nos llaman de la caverna nosotros, les vamos a llamar de la caverna a ellos también, hombre. Así nos reímos todos. Los medios de la caverna, del otro lado de la trinchera ideológica, pues se han hinchado a incidir en las risas de que le habían encontrado 60.000 euros en una caja de zapatos o en 2, en su casa y tal. Bueno, vale, ahora detienen a este señor, al responsable de la comandancia de Tenerife y tal. Creo recordar que su nombre es José María Tienda. Bueno, por supuesto, presunto. Y le quieren encalomar pues una presunta irregularidad en la adjudicación de obras en las casas cuarteles, que por cierto aprovecho yo para decir, no sé si viene a cuento, pero me parece a mí bien que venga a cuento, que es una puñetera vergüenza cómo están buena parte de las casas cuartel de la Guardia Civil de muchas capitales de provincia en España, que están que se les caen prácticamente las tejas encima. Es una maldita vergüenza. Y que luego haya ministerios y secretarías de Estado, secretarías, no voy a decir secretarias, no vamos a volver al mismo sitio, que se gasten un pastonazo en cambiar la alfombra o en cambiar el cuadro, porque me parece a mí bien y tal. Paralelamente hoy encontraréis en medios, no voy a sacar pantallazo, pero bueno, ya os lo cuento yo, más declaraciones del Navarro Tacoronte, que tiene más peligros, una expresión es una metafórica, que una piraña en un bidet, porque tiene gigas, ayer decíamos, o anteayer, 128 gigas grabados, lo tiene grabado todo, tiene fotos, tiene vídeos, y yo leía hoy, seguro que en más medios, por supuesto, leía hoy en Libertad Digital, a primera hora y tal, que tiene grabadas, el tipo dice que
todas las fotos de todos los encuentros, hasta con prostitutas, de los que se llevaba luego a los sitios de carretera y al hotel este famoso, que no voy a volver a citar su nombre. Esto no es el restaurante, este es el hotel al que iban después, con farolillos de colores, que no sé si los tiene uno y tal, que los tiene todos grabados. Fernando, abro fuego con usted, que además quiere usted tanto o más que yo todavía la Guardia Civil y conoce bien el paño. ¿Quieren convertir el caso Mediador en el caso Cuarteles? ¿Les viene bien? Claro, les viene muy bien, ¿no? Pero yo creo que no lo van a poder conseguir, porque las ramificaciones de este caso, yo el tema este de las adjudicaciones de las obras de los cuarteles de la Guardia Civil lo conocí hace 10 días, 10 o 12 días. Porque ya había una unidad que está dentro de la misma Guardia Civil que ya estaba sobre estas cuestiones en el momento que se fraccionaron todos los contratos. Pues bueno, lo mismo que le ha pasado a Laura Borràs, lo mismo que le ha pasado a todos estos que están fraccionando los contratos para luego llevárselo con las letras, en fin. Pero centrándome en este tema, el tema en sí es bueno, porque la unidad, la Guardia Civil hace muchos años, hasta que llegaron estos y se acabó, tenía todo centralizado, todo el tema de las obras, y tenía centralizado todo absolutamente para que no se les escapara nada, y de esta manera pues poder actuar si había un presunto desvío o había un desvío que no fuera presunto sino que fuera real, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que claro, al llegar a los políticos a la Guardia Civil pues acabó todo esto, esta centralización de las obras, en los cuarteles, en fin, y aparte de todo esto y rompiendo mi brazo por la Guardia Civil, también esto que está usted diciendo, don Eurico, de las obras de la Guardia Civil se paralizó, porque repito, esto no viene de ahora, sino viene de un señor que se fugó también con la maleta llena. Ahí vamos, un tal Roldán. Un tal Roldán, que luego... Que ya hace años. Claro. Es un paralelo inquietante. Claro, es que cuando un cuerpo militar como es la Guardia Civil, ponemos siempre a alguien que sea civil, pues yo no sé qué pasa, que acaba llevándoselo crudo. Entonces, claro, con este señor que está largando, o sea, hablando, ¿no? que es el mediador, ¿no? Este no es tonto, sabía perfectamente dónde se metía y además lo tiene grabado. Yo, que en estos procedimientos... Este es el más peligroso de todos. Claro, digo peligroso en el sentido de que esto no es el caso del Curbelo que no digo que haya sido un presunto delincuente que la haya liado y no, ya tendrá la juez que está instruyendo el asunto que dirimir y tal. Aquí el que tiene todas las claves y el que tiene presuntamente, si es que tiene alguno al final, siempre presuntamente todo el pecado es el mediador. Claro, porque el mediador además ya venía trabajando para otros de antes. Claro, evidentemente, es el que es el origen y el fin último de la trama, porque tiene todas las claves de todo esto. Claro. Pero nosotros hemos vivido cosas que... Los demás eran interinos. Claro, grabaciones que hemos visto por parte de testigos. Pero él estaba ahí siempre. Y por parte de las partes también, porque las grabaciones son algo ya normal, porque tú te ves cuestiones de todas estas y bueno, pues aquí ha grabado todo el mundo, ¿eh? O sea, que es que también Villarejo no fue el que lo inventó, sino que ya venía de lejos, porque hasta directores generales de empresas hacen sus grabaciones y hasta ahí puedo hablar. Y hasta ahí puedo hablar, ¿no? Pero el problema que es que tocamos un cuerpo como la Guardia Civil, que hay un fraccionamiento de las obras y que hay una otorgación de las mismas obras, que también está el gobierno de Canarias. Ojo, que yo antes hablaba de una presunta malversación, repito, presunta malversación, que evidentemente a los 2 o 3 días han salido las noticias, yo lo dije, creo que fue el lunes o el martes, que había una malversación, y efectivamente hay una malversación en los contratos también otorgados por parte del gobierno de Canarias, por parte de las fundaciones, o sea, este caso en el fondo es una corrupción como la que fue en su momento Roldán, como la que fue en su momento los ERES, como fue en su momento todo lo que tocan esta gente, que al final se va a convertir en un procedimiento largo, tedioso y difícil. ¿Te acuerdas que lo hablamos el otro día? Claro. Y te pregunté, ¿a cuándo se remontan los ERES? Y decíamos 12, 13 años. Sí, evidentemente. Claro. Yo ponía el ejemplo de la gran Mercedes Alaya, ¿no? Pero el ejemplo lo vamos a tener aquí, a ver en qué magistrada le va a tocar instruir todo esto. Porque en la medida que van pasando los días, las ramificaciones empiezan a... Lo digo para mayor abundamiento, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El TSJ de Canarias, claro, ahora están en el TSJ de Canarias, pero tendrá que pegar el salto en el momento que... A la Audiencia Nacional irá. Claro, la Audiencia Nacional, evidentemente. Y a partir de ahí veremos a ver qué ramificaciones tiene. El problema es que siempre están pillando a las estructuras fundamentales del Estado. En su momento fue la Guardia Civil o la Policía Nacional, léase con el GAL
o con el Faisán. Luego, las estructuras que son las autonómicas, como puede ser el Gobierno de Canarias, y luego las estructuras que son nacionales, que en este caso entraría también la Guardia Civil y miembros del Parlamento español. O sea, que es que esto todavía vamos a tener grandes tardes. Y algunos que pueden ser aforados. Frank quiere discrepar. Te voy a decir una cosa que te no, discrepa. Yo no le haría el caldo gordo a la paracuellos mediática. Esa te habrá gustado. Ya. Joder, me ha gustado, oye, me la voy a anotar. Acuérdatela. ¿Te acuerdas cuando nos llamaban hace 1000 años la brunete mediática? Claro, efectivamente, la paracuello mediática. Yo no le haría el caldo gordo, es decir, yo separaría directamente y pondría por un lado el caso de las concesiones y partición de contrato de la Guardia Civil y el caso del mediador, de Tacoronte, ¿no? Que es igual. Yo creo que no es igual, no tiene absolutamente nada que ver, excepto que hay un general retirado de la Guardia Civil que estaba haciendo negocietes con 4 corruptos de Canarias, que resulta que era el vecino de Pachi López en el Congreso de los Diputados. Ese que dice que no lo conoce, qué casualidad, si lo tienes detrás, ¿no? Entonces, yo creo que donde tenemos que ir no es a la Guardia Civil, que tenemos que agradecerle sus servicios a España, ¿no? Porque en toda cesta de manzanas siempre hay una podrida. Hemos encontrado ahí en la comandancia de Tenerife una manzana podrida, pues la Guardia Civil se va a encargar de ello. Y nosotros lo que debemos de hacer es hablar del caso mediador, es donde tenemos que ir. Tenemos que hablar de esos 128 gigabytes que tiene este señor en 3 teléfonos móviles con el Tito Berni en calzoncillo detrás de unas prostitutas. Esto que tengo yo en la mano, que es una Ravis, esto tiene 256. Pero tú, ¿por qué compras cosas buenas? Pero el mediador igual no. Pero el jefe... Tú imagínate... No, pero hoy tengo yo aquí un montón de vídeos. Si lo que no hago es borrar, yo no borro nada. 128. Tengo aquí kilómetros de WhatsApp para aburrir. Tú imagínate 128 gigas de información en manos del juez y este hombre desperdigado. Aquí lo triste, lo lamentable, lo vergonzoso, lo capcioso, lo que raya lo delictivo es el papel de la Fiscalía en el caso. Es decir, aquí ¿por qué tenemos a un Guardia Civil? Porque es Guardia Civil, que hay que decirlo también, que es un señor retirado en la cárcel y no tenemos al cabecilla de la trama dentro de la cárcel. Porque se le deja libre. El fiscal no ha pedido cárcel para el presunto cabecilla de la trama. Claro, ¿y qué se supone que va a hacer este hombre? La Guardia Civil aprecia. ¿Cuándo envías un tío provisional? Que esto sí nos lo hemos aprendido. ¿Cuándo hay riesgo de fuga o de destrucción de pruebas? A ver, joder, ¿por qué uno en la cárcel y el otro no? Vamos a ver. Entonces, señora presidenta del Congreso de los Diputados o Cámara Baja, habría que también detenerla porque está obstruyendo la efectivamente. Justicia, que no se admita. No, es que esa es otra. Es que no puede obstruir desde un cargo público la acción. Es que esa es otra. Es que aquí lo que hay que poner de manifiesto encima de la mesa, no ya a Fuentes Curbelo en calzoncillo corriendo detrás de una señorita que te hablan de tú sin conocerte de nada y esnifando droga y tomando Viagra. Aquí lo que hay que poner de manifiesto es por qué el gobierno utiliza las estructuras del Estado para paralizar este caso. Es lo que hay que poner. Y por qué desde hace más de 2 meses miembros del gobierno canario del gobierno canario han empezado a dimitir en cadena sin que nos enterásemos absolutamente nada. ¿Y por qué se impide la entrada en el Congreso a la policía? Has hecho tantas preguntas, Fran, que las vamos a contestar todas en la última media hora de Los Intocables, pero me tengo que ir a publicidad. Vaya, hombre, un minuto y volvemos enseguida. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad, enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa.
el más exclusivo de toda la Costa del Sol. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. Invocamos la última hora de los intocables y les recordamos que nadie está libre, nadie estamos libres de sufrir un atragantamiento. Nos puede ocurrir a cualquiera, sobre todo a niños y mayores de 65 años que tienen más dificultad para tragar correctamente. En España hay una muerte por atragantamiento cada 6 horas. Hablamos de más de 2.000 fallecimientos al año, más vidas que en accidentes de tráfico. En estas situaciones es imprescindible mantener la calma y actuar rápido. El cuerpo humano aguanta poco sin poder respirar. A partir de los 4 minutos puede ya haber un daño cerebral. Conocer la maniobra Heimlich ayuda, pero no todos tenemos las habilidades para realizarla. Por eso el dispositivo antiatragantamiento de Protege tu Vida, de fácil uso y gran efectividad, es el gran aliado frente a asfixias imprevistas en domicilio, colegios, residencias de mayores, empresas, restaurantes u hoteles. Crea espacios protegidos anti-atragantamientos con este dispositivo de Protege tu Vida, una pequeña inversión que puede salvar, que salva lo más preciado que tenemos, la vida. Más información en el 900-730-101 y en protegetuvida.eu. Bueno, vamos a consumir lo que nos queda en este debate porque había lanzado Fran Trejo un montón de preguntas. No os voy a pedir en algún momento un total de Fernando Grande Marlaska, que claro, algo tenía que decir, pero has dejado en el aire un montón de preguntas, Fran. Y luego puedo seguir si quieres o no, más, porque claro, nos queda media hora. Aquí estamos hablando de que se está intentando implicar a la Guardia Civil, de que la Guardia Civil se cargue con el mochuelo, pero se nos está olvidando que está implicado, que hay implicaciones en Andalucía, que hay implicaciones en Valencia, que hay unas concesiones por valor de 2,5 millones en Alicante, en Zaragoza, y que hay implicado 2 ministerios. Bueno, 2 ministerios, por supuesto, el Interior está implicado, la verdad, de la Guardia Civil, pero que también estaría implicado el Ministerio de la vicepresidenta Nadia Calviño, por la fundación que ella preside en estos momentos y que es la que dio 2,5 millones de euros de subvención para
un campo de placas solares en el Sahel. Por ejemplo. Te quiero decir que ahí se apuntaba en los últimos días y ya se hizo público el nombre de la exministra del gobierno socialista que presidía la fundación en esos momentos, que era la Carmen Calvo, ¿no? Y eso está ahí escrito, está sellado y lo está gestionando ya la juez también allí en el TSJ de Canarias, ¿no? Entonces, bueno, no nos olvidemos de que todas esas instituciones son socialistas y de que Tacoronte ha dicho que ellos le decían, allá donde veas una rosa roja o veamos una rosa roja, allá es donde tenemos que operar. Extrapolemos rosa roja al logotipo del Partido Socialista Obrero Español. Me recuerda aquello que se decía en el crack del... Bueno, y muchas veces en otras situaciones del mundo financiero que algo hemos conocido y tal, cuando decían, tú cuando veas a un banquero que se tira por la ventana, dice, tírate detrás de él porque seguro que abajo hay dinero, como la piscina del tío Quilito. Oye, ¿tenéis a mano el total de Fernando Grande Marlaska, que le preguntaban esta mañana por el asunto? Y me llama a mí lo tienes. Me llama a mí la atención porque en ningún momento dice que pronuncia el término cese. Esto dirá alguien, ¿qué importancia tiene? No, sí que la tiene. Él no reconoce que le hayan cesado, simplemente viene a decir algo así como una pérdida de confianza, también en evidente voluntad de quitarse de en medio, que aquí ya vienen dando, y vuelvo a repetir por segunda vez esta noche, en esto y en todo lo demás aquí, para todos y patadas. Fernando Grande Marlaska. Lo fundamental es esa pérdida de confianza expresada principalmente por el general jefe de la zona, quien ha manifestado, se la elevó a la directora general de la Guardia Civil, que en los mismos términos la elevó al secretario de Estado de Seguridad, quien ha acordado el cese. Sabéis que hay unas investigaciones judicializadas en un juzgado de Madrid sobre unas concretas contrataciones y con independencia de cuál pueda ser el resultado final de esas investigaciones, se ha generado, el general ha aludido en base a las mismas, una pérdida de confianza, consecuencia de las mismas y la necesidad de proceder en esos términos. O sea que esas son las razones y las circunstancias sustanciales. Ministro, ¿cree que toda esta trama puede estar manchando el nombre de la Guardia Civil y cree que esto puede, a raíz de este cese, puede haber otros tentáculos de esta trama, incluso que acaba confluyendo con el caso del Tito Berni? Por supuesto, no establezcamos nexos ni relaciones, que serán las investigaciones en su caso las que puedan determinar. Al día de hoy no hay ningún nexo de esas características, pero esperemos a las investigaciones. En segundo lugar, y lo principal, desde luego las más de 80.000 hombres y mujeres de la Guardia Civil como institución es mucho más que uno o dos casos absolutamente deplorables, pero que no representan en modo alguno lo que es la Guardia Civil como una de las instituciones, sino la institución más valorada, y así es y así seguirá siendo por parte de la sociedad española. Qué tío tan grande. Oye, Fran, al final te acabo dando la razón. Sí. Hay que separar, decías tú. Pero fijaos, y ya abro el debate y tenéis toda la libertad para interrumpiros y para lo que queráis. Fijaos el tío, si es grande, claro, será lo que sea, pero de tonto no tiene un pelo. Primero empieza liando al general en jefe, que es el que tiene que firmar la orden. Después se va a la directora general de la Guardia Civil. Después al secretario de Estado, a su número 2, que alguien dirá, ¿y qué importa? Me llevaría un rato explicar esto y no viene al caso. El responsable, así como en otros ministerios, el rango, como dicen los camareros, se reparte de otra manera. El responsable directo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado no es el ministro del Interior, es el secretario de Estado. Esto puede tener su importancia según de qué cuestiones estemos hablando. El secretario de Estado, la directora, él en ningún momento, él pasaba por allí, y al final ha sido una pérdida de confianza, y eso sí, donde sí se mete él es para... y se vuelve otra vez al plano de la foto, la Guardia Civil no está en cuestión y es el cuerpo más valorado por los españoles y tal. Estos tienen un borro que se lo pisan. Y sobre todo porque cuando te das cuenta de que se administra, como hemos visto en otra hora, por ejemplo, pues en la época de Roldán, ¿no?, que antes comentábamos, ¿no?, de lo que los huérfanos de la Guardia Civil pues administraba, y de lo que pues es lastimoso, porque un cuerpo tan insigne y tan sumamente básico y elemental en nuestras fuerzas de orden como es la Guardia Civil, que si no es el mejor pues es el primero, y pues bueno, que sea muchas veces administrado en la cúpula por determinadas personas. A ver, el hecho en sí en el que exista corrupción, independientemente de lo que hablamos de Tito Berni,
no le quita absolutamente ningún tipo de responsabilidad a la persona que es directamente responsable de que ocurran estas cosas, de que se adjudiquen determinadas licitaciones a determinadas personas porque hay un interés económico detrás. Lo va a pasar siempre, lo va a pasar siempre porque siempre hay gente mala y va a haber siempre gente mala. Ahora, que esté en una institución y que esté de alguna forma amparada por un organismo, pues eso es lo que ya me corroe muchísimo más. Pero dicho esto, a ver, el general que estaba metido, que está involucrado, que creo que está en prisión, guardando celda, como digo yo, bueno, todos hasta incluso de manera zafia cómo se trataba todo lo que manejaban, ¿no? Y el problema está en que toda esta bola que ahora mismo nos está afectando directamente al gobierno, y por eso yo creo que es el torpedo que va a dinamitar absolutamente... El último clavo. Sí, absolutamente. Yo creo que sí, porque es que ya hace aguas por todos lados, entre lo de la ley sí o sí, lo que hemos estado hablando antes y demás, y esto ya es ya clama, y sobre todo de la cantidad de información que hay. Pero hablaban ustedes antes de lo que es la obstrucción, y es verdad, la obstrucción que hay ahora mismo manifiesta absolutamente el Ministerio Fiscal, que en primer momento y desde hace mucho tiempo lo lleva diciendo nuestro señor primer ministro, el señor presidente del gobierno, que decía de quién depende Fiscalía. Y se cayó y le decía al periodista, pues eso, ¿de quién depende el fiscal? El día de la marmota en este tema es increíble, ¿eh? El día de la marmota, el final del sanchismo con el final del felipismo. O sea, se están reproduciendo el ministro entonces Belloc, un juez honorable, el rival del juez Garzón, era incluso ministro de Justicia en la época y del Interior. Ahora tenemos otro juez, Marlaska, al frente del Interior, tenemos una institución como la Guardia Civil en que han vuelto a meter la mano por segunda vez, una gentuza indeseable, porque la institución es inocente. El problema son los que meten unas manos ahí de una manera indigna, ¿eh? Evidentemente. Y yo ahí estoy muy de acuerdo. Y además la corrupción que hay ahora mismo recuerda al tema, no ya de Roldán, incluso de Filesa. Todo esto que estamos en los estertores del fin de régimen, y lo hemos dicho con otras cosas. Yo estoy muy de acuerdo con una cosa que ha dicho Fernando Martínez Albau, que no quiero que pase inadvertida, no, pero reafirmar. Llámenme ustedes lo que quieran, que sé que muchos o la mayoría van a estar de acuerdo conmigo, lo he dicho Fernando, y yo lo reafirmo. Nunca, ¿por qué? Pues porque me lo parece a mí, tendría 50.000 razones, pero no estoy aquí para hablar, sino para escuchar. Nunca la máxima responsabilidad de la Guardia Civil debería ser de un civil. Es un cuerpo militar, igual que me parece a mí que el ministro de Defensa siempre, independientemente de otras consideraciones, debería seguir siendo un militar. ¿Por qué? Pues no lo sé. Desde la transición. Pues porque a lo mejor lo he tenido muy cerca. Pero aquí el pobre... Porque tiene que ser así. El que tenemos, que me da la impresión que es un pobre, no sé, iba a decir un apelativo, que es Marlaska, ¿no? Porque el pobre hombre siempre tiene la pérdida de confianza. En su momento la tuvo de Pérez de los Cobos, que también actuó con el tema en Cataluña, y que luego, pues curiosamente, pérdida de confianza de Pérez de los Cobos, que la cuestión acabó en un que luego le tuvieron que acabar restituyendo. Claro, ¿quién le devuelve a ese señor la honra y el honor y todo lo demás? Después de haber actuado valientemente en contra de la sedición y de la malversación de esta gentuza en Cataluña, ¿no? Pero el problema que tenemos aquí es que estamos implicando todo. O sea, aquí el problema que tiene Marlaska es con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ya no solo con la Guardia Civil, que se lo digan a los que estaban el otro día en una manifestación en Madrid, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, porque es que la nueva ley que quiere promover el gobierno de seguridad ciudadana, que es un absurdo desde el punto 1 hasta el último punto. Yo la he leído ya 40 veces, porque claro, esto es la sucesión de las sucesivas leyes que existen de seguridad ciudadana, que ninguna ha sido una ley correcta, ¿no? Y ahí hemos acabado en el precipicio, porque ninguna de las leyes anteriores ha valido para nada, y estamos ahora en el precipicio socialista, comunista, con esta ley, ¿no? Que se lo digan a todos los guardias civiles y a todos los policías nacionales que se manifestaron el otro día, porque no solamente es por el tema de la ley, sino porque no tienen dinero ni siquiera para comprarle chalecos, no tienen dinero para sus efectivos, no tienen dinero absolutamente para nada. Ni para el Pero armamento. claro, el ministro Marlaska lo único que hace es ponerse de perfil, porque claro, cuando a él le apuntan, y voy a raíz de Pérez de los Cobos, ahora mismo el caso de Mediador, el caso, en fin, que hay varios también, ¿no? Porque también ha habido en la Policía Nacional, cuando apuntan a su cabeza, él se pone de perfil.
Y entonces ya deriva al general, deriva al secretario de Estado, deriva a la directora general de la Guardia Civil o al director general de la Policía Nacional. O deriva directamente a los agentes que estaban valientemente en la calle en prevención de todos los ciudadanos, como indica la Constitución. Pero claro, cuando le apuntan a él, sin embargo, cuando él tiene que señalar a alguien, este cae inmediatamente. Y no protege a todos sus subalternos, que en este momento son los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Con lo cual es lógico que nos encontremos, que los agentes y los guardias civiles se encontraran en la calle directamente contra este señor, porque este señor no vale para ministro del Interior. Marlaska con C, que no con K. Con C, que no con K. Pasaba por ahí. Claro, pasaba por ahí y ha visto luz. Y entonces ha entrado y ha dicho, pues yo no soy responsable, el secretario de Estado, la directora general y el general, ahí lo dejamos. Pero yo vengo otra vez a lo mío, que es mi libro, y hablar del Tito Berni, de la trama. Como Poncio Pilato en el credo. Efectivamente. Y por ejemplo, cuando hablamos, dice, ¿quién era el delegado del gobierno en Canarias? Claro. ¿Quién era el delegado del gobierno en Canarias? ¿Quién admite las huelgas? ¿Quién admite las huelgas? El delegado del gobierno en Canarias lleva el apellido de Fuentes Curbelo, el hermano de Tito Berni, que parece ser... ¿Pero eran familia o es una coincidencia? Hermano. Ah, es hermano. Es hermano. ¿Quién es la delegada del gobierno en Cantabria? ¿En Cantabria? En Cantabria. Pues es alguien familiar de... La nuera del señor Tezanos. La nuera del señor Tezanos. Y aquí está todo el pescado vendido. Hombre, claro que es un lío. Esto es un contubernio. Esto es un contubernio. Vamos a seguir buscando el titular. Tito era el Villarejo de los lupanares del gobierno. Los lupanares bueno, los memes que hemos recibido estos días son extraordinarios. No vamos a entrar en ellos. Primero porque hay algunos que son vulgares realmente y me llamarían la atención. Y en este porque ese caso de Cantabria, ese caso de corrupción de Cantabria que avisaron a Revilla mientras afeitaba el bigotillo, ha pasado... Oye, qué bueno es eso. No, de lo que ha pasado inadvertido, pero aquí no lo hemos contado y lo vamos a contar, que le avisaron 10 minutos antes, pero luego lo trataron de negar, que no, es que es chusco el personaje hasta para esto, y le voy chusco, que no es un insulto, me quedo ahí, que si no, que si se estaba afeitando, que si no sé qué. Eso es tremendo, y además es tremendo la delegada del gobierno. Lo llevan hasta el extremo absoluto de como que no les importa tres pepinos. No les importa nada, si es que además detuvieron al director general de Obras de Cantabria un momento antes de reunirse en un restaurante de lujo con varios empresarios que iban a hablar de mordidas, cuando el consejero ya había dimitido. El consejero, con un salario de 63.000 euros y se conozca que le ha tocado una lotería, tenía 3 millones de euros en el banco. A mí que me lo expliquen, que me haga un Pepe Bono ya mismo. Claro. Hay que darle un homenaje, hay que hacerle, Sí. A la nuera de Félix Tezano. Que eso también lleva delito, señores letrados, ¿no? Y conlleva eso delito, que la delegada del gobierno avise. Hombre, cuanto menos huele mal. Cuando menos huele mal. Huele mal. Y yo lo que tengo ganas de ver, esto tiene que ser muy divertido, es cuando sigan saliendo fotos. Porque claro, de momento lo único que hemos visto son unos calzoncillos de rayas. Pero que decía yo otro día, y vuelvo a repetir, no tengo tampoco ningún ánimo de hacerme el gracioso, pero joder, con la pasta que tenía guardada en casa se podía haber comprado el tío unos Calvin Klein, ¿no? O algo un poco más digno, pero joder, los calzoncillos esos que llevaba. La fotografía. Recuerda a Roldán. Son iguales. Con la foca de colores aquella y tal, ¿no? La imaginería es roldanesca, ¿eh? Dice, estaba en mi casa. Sí, que estaba en mi casa y que le llamó el otro el tal Navarro ¿no? Y abrí la puerta, buen tío, le abrí la puerta y tal. Oye, y cuando empiecen, porque las vamos a acabar viendo, porque si tiene 128 gigas, ahí hay tela de la Carmela, como dice un castizo, como decían mis amigos de Móstoles, tela de la Carmela. Cuando empecemos a ver, se admiten apuestas ya, hay apuestas de entre los periodistas parlamentarios que tienen mucha información, la que podemos contar y la que no podemos contar, porque te la cuentan en la cafetería, en un pasillo, pero no la puedes, pues no tenemos nada más que suposiciones, pero hay mucho diputado socialista y hay mucho que no le llega la camisa al cuerpo, porque oye, a lo mejor lo tiene todo, pero tampoco lo tiene todo. Y a lo mejor hay alguno que piensa, joder,
¿Cómo era que...? Perdón, no quiero faltar respeto a nadie, aquello de seré yo, estaré yo en alguna de esas fotos, pero vuelvo a repetir, y te lo pregunto a ti, Fernando, ¿no es escandaloso que se filtren los audios? Yo no lo escuchaba, porque claro, una vez que se filtran y se ponen a disposición de los medios, los han dado muchas radios. Yo lo escuchaba anteayer por la mañana en el programa de nuestro buen amigo Carlos Alsina, en Onda Cero. Escuchaba unos minutos la toma de declaración. Esto no es una vista oral, que es pública, yo creo que son públicas, no. Está en el despacho de la jueza, ella le pregunta, el tipo, Curbelo, le contesta y tal. Yo no quiero oír eso, no tengo ninguna necesidad de oír eso. Eso me parece una vulneración gravísima de un montón de derechos. Sí, es y no soy abogado. Y lo primero es el secreto de sumario, ¿no? que debe existir en cuanto a la posible consecución de nuevas pruebas y seguimiento de los casos o del caso que se esté investigando. Pero el hecho fundamental aquí es que se ha filtrado todo el mundo. Ha filtrado la Fiscalía, ha filtrado, bueno, Garzón filtraba sus sumarios y prueba de ello que ninguno llegó a buen término, porque la mitad estaba filtrado, la otra mitad... Aquí ha filtrado todo el mundo, o sea, aquí la prensa, que en el fondo cuando le llega una información no está obligada a publicarlo, pues resulta que es, iba a decir otra palabra y otro término, pero es correa de distribución. Vamos a empezar a limitarnos a recorcholis y caspitas. dándole toda la veracidad a la prensa, porque claro, evidentemente te llega una información, lógicamente no tienes que mirar de por quién te llega, sino a quién va, ¿no? Esta información, ¿no? Que es al usuario de la prensa, que somos todos, ¿no? Claro. Es un poder. Bueno, y los periodistas lo que decimos siempre cuando se nos dice, es que lo publicáis y tal, o una peor y muy venenosa para el periodista o para el medio. ¿Y por qué lo sacáis ahora? Y los periodistas, a veces cínicamente, porque esto es yo no estoy completamente de acuerdo con esta respuesta, pero cínicamente, normalmente los periodistas decimos, da igual cuando lo saquemos, que no siempre es cierto, es más, casi nunca es cierto, cuando lo recibimos, no, una leche, lo sacamos cuando alguien nos dice, o cuando alguien se y le decimos, aquí lo importante es si es cierto o no. Lo sacáis para que se enteren los políticos, porque curiosamente se enteran todos por la prensa, y dos, lo sacáis para que nos enteremos los demás, para que se pongan las oportunas querellas y las oportunas porque de algo tienen que vivir, ¿no? Los abogados, pero sobre todo para que se enteren los políticos, porque siempre se enteran, claro, por la prensa, ¿no? Es su frase hecha. Claro. Pero quiero decir, aquí cuando hemos tenido jueces desde la Audiencia Nacional que directamente han filtrado sumarios, pues ¿qué vamos a decir los demás? Es que han filtrado directamente los sumarios y han filtrado directamente las declaraciones. Eso desde los tiempos, momento, y no le estoy señalando a él, pero ¿sabes cuando eso se puso de moda? Y puedo decir, el juez, no digo que él lo filtrara, cuidado, pero voy a hablar de una época que los que tenemos más de 50 recordamos, cuando el señor Baltasar Garzón era el titular, creo que era el número 5 de la Audiencia Nacional, y el medio, vaya por Dios, siempre era el diario El Mundo, que en aquella época dirigía Pedro J. Ramírez, que no digo que Garzón fuera el filtrador, porque yo era pequeño todavía, o si era pequeño, era poco más que un becario, ¿no? Pero, o sea, que esto ya es desde el tiempo. Pero claro, es que ahí tenemos y ahí te lo filtra, y ya te dejo, hasta el tío que hace las fotocopias lo puede filtrar. Claro, evidentemente. Era el que te tenías que hacer amigo. ¿Cuánto hemos visto con el teléfono móvil también? Que te das cuenta que es un teléfono móvil el que ha cogido esas capturas de pantalla. Pero claro, yo cuando veo que es que esto no es nuevo, como tú muy bien dices, porque yo ya me acuerdo en las operaciones que realizaba el señor Baltasar Garzón, que aparecía con su helicóptero, como partes fundamentales del sumario, que luego eran traspasadas o que eran vistas precisamente por las defensas, para anular las pruebas, se anulaban en virtud a que el mismo juez lo había filtrado. Entonces, claro, y eran todos, pues estoy hablando de las operaciones de la droga y estoy hablando del clan de Galicia y todas estas cuestiones. Y ahí empezó, porque luego de ahí vino el GAL, vino el Faisán y vino todo lo demás. Porque claro, cuando tú te encuentras un sumario como es el Faisán o posiblemente uno como el GAL y te das cuenta de las declaraciones de todos ellos, pues evidentemente estás anulando de por sí todo el sumario. Claro, y eso es, y ya con esto cerramos, porque me quedan 2 minutos. Claro, a mí me explicaban los buenos abogados que cuando algo en derecho lo tienes perdido, normalmente tratas de ir a la forma, ¿no? A la forma, pues para anular a lo mejor el procedimiento. Es decir, de un error formal, ¿no? Un error formal, efectivamente. Y tal. Indebidas claro, entonces, por eso a Garzón decían que era un mal instructor, porque muchas veces, o todo parte, recordad la Nécora, si la Nécora más de la mitad, y eso algo lo conocimos hace muchos años, se fueron de rositas. Los charlines se fueron de rositas por eso. Prado Margallo creo también. O sea, casi todos. Casi todos. Pero recordar, fíjate que, y lo tenemos más reciente,
que el dichoso y maldito atentado que sufrimos, el más grande y más de nuestra historia, de Atocha, todavía no se ha resuelto. No hay nadie ahora mismo cumpliendo. Creo que el último ya ha salido. Es decir, la autoridad intelectual nos ha demostrado... Y eso está sin resolver, costó. Eso fue un golpe de Estado directamente que le metieron al gobierno popular. Pero bueno, tenemos otro ejemplo que es Villarejo, que en este momento es otro que tiene en su poder gran cantidad de datos y gran cantidad de... Pero él lo va soltando poco a poco. Sí, efectivamente, porque él es el cautivo y no es el juez, porque si esto cae en manos judiciales, como ha dicho en muchas ocasiones. Donde más seguro estás en la cárcel. Sí, claro. Donde más seguro estás en la cárcel porque, claro, él tiene la información. Ahora está libre, ¿eh? Ahora está libre. Sí, él ha dicho el otro día que tengo miedo. No, está pendiente de juicio, no está en la cárcel. Esto ha pasado y ya con esto cerramos, y dicho sea con al personaje contra el que no tenemos nada, ni a favor ni contra, porque yo no le llegué a conocer. Había un altísimo cargo, cuyo nombre pues todo el mundo puede recordar, que fue un altísimo cargo, no el máximo responsable, pero casi de los servicios secretos del Estado, de los servicios de inteligencia. Estos los servicios secretos a ellos les fastidia mucho porque es verdad, pues es una tontería. De los servicios de inteligencia del Estado que dicen que se llevó cuando se fue de allí un montón de fichas o de microfichas o de no sé qué y tal, y es verdad, y esto nos consta, que pues luego se las pasó luego a gente muy poderosa, que las fue filtrando, y de aquello vivieron los periodistas durante muchos años. Y esto, quien nos lo contó ya se nos ha olvidado, porque llegó a ser ministro del gobierno de Felipe González, que se había tomado la decisión al máximo nivel de mantenerle en la cárcel, ya saben ustedes de quién hablo, porque estaba más seguro fuera que dentro. O sea, dentro que fuera. Perdón, fijaos cómo se mueve el Estado. Hemos terminado y yo creo que, bueno, lo hemos pasado bien, ¿no? Yo creo que ha sido un debate interesante. Don Fernando Martínez de Albao, gracias, como siempre. A vosotros, como siempre. Don Fran Trejo, muchas gracias. Y a vosotros. Fernando Farego, gracias. Y Manuel Bernández. Muchas gracias, gracias también a todos ustedes. Mañana ya hemos llegado a viernes, ya estamos a 10 de marzo, ya nos hemos pulido casi la mitad del mes. Gracias y hasta mañana.